Hola, hola, bienvenidos al primer video tutorial del año, donde les voy a compartir el procedimiento que seguí para hacer el mueble que actualmente tengo en mi área del recibidor. He de aclarar que este video, más que ser un tutorial en sí, es con la finalidad de aportar ideas sobre los materiales que pueden utilizar para crear no solamente un mueble como este, sino cualquier tipo de mueble que se les ocurra. En este caso, el material principal que utilicé fue la madera, la cual reutilicé de esta base de cama que les presento ahora mismo en la pantalla. Disculpen un poquito la calidad, pero en ese entonces grabé con mi celular y había muy poca luz, etc. De todo lo que ven aquí, solamente ocupé la parte de abajo y luego de cortarla, lo siguiente que hice fue anexarle a modo de tope dos listones de madera que ya tenía en la casa. Como resultado me quedó una estructura así como esta, con las medidas de 102 centímetros de altura, en esta incluida las patas que le puse, por 130 centímetros de ancho o de largo. Toda esta pieza la dividí en tres zonas. La inferior para utilizarla como almacenaje para zapatos, la superior para colocar adornos y demás cositas, y la zona central para crear una pequeña jardinera. Para poder hacer la zapatera ocupé dos guacales plásticos, también conocidos como cajas de leche, y estos los fijé a la pieza de madera con un par de tornillos. Ahora bien, en este punto de la jardinera voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles el por qué decidí colocar en esa zona central una lona plástica, la cual también acompañé de una malla para sembrar. Y es que, como ya les había mencionado, mi intención en esa área era crear un jardín interior, así que colocando esto podía proteger tanto la madera como cualquier cosa que colocara dentro de los cajones en caso de que decidiera ocupar plantas naturales. Una vez que ya tenía fijados los cajones, lo siguiente que hice fue unir entre sí estos 4 listones de madera para formar una tira aún más larga y utilizarla como borde para delimitar la parte de la jardinera. Esto lo hice porque no contaba con una madera del tamaño que necesitaba, así que fue mi opción más práctica. Luego de pegarlas me quedó una pieza así como esta, la cual coloqué sobre los cajones de leche de esta forma. Ambas piezas, es decir, la madera y los cajones, las uní entre sí utilizando varios tornillos de madera. Al final, de esta manera lucía la estructura del mueble, la cual ya estaba prácticamente lista. Para cubrir los cajones opté por colocarles una puerta a cada uno y el material que usé para hacerla fue cartón de caja. Lo primero fue medir toda la boca de ambos cajones y con esas medidas corté una primera pieza de forma rectangular con las medidas de 48 centímetros de largo por 34 centímetros de ancho. Para darle relieve a la puerta corté 4 tiras de cartón con un grosor de 3 centímetros cada una, a las cuales les hice un corte a 45 grados para que éstas encajaran mejor al recuadro que forma la pieza de la puerta. También corté otro rectángulo pero más pequeño con las medidas de 38 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho, el cual coloqué al centro de la pieza base de la puerta, quedando la misma de esta forma. Antes de unir todas estas piezas las forré con cinta adhesiva tipo masking o de carrocero y por cuestiones de materiales opté por no hacerle cartapesta. He de decirles que hasta la fecha estas puertas han sido muy duraderas, aunque lo recomendable es proteger el cartón lo más que se pueda o hacerle cartapesta para que este quede aún más rígido.
Como cubre falta de la zona interior trasera, es decir, la parte de fondo de la jardinera donde previamente coloqué la malla para sembrar, lo que hice fue cortar una pieza de cartón con la medida que ya tenía esa zona. A esta le forré todos los bordes con cinta tipo masking para protegerlo y al mismo tiempo delimitar la parte que iría pegada sobre la madera. Ya en la zona interior de esta pegué varios espejos decorativos de forma cuadrada. Con todas las piezas necesarias listas, lo siguiente fue pintar todo el mueble. La idea era crear algo entre un estilo vintage y rústico, así que la madera la dejé tal cual estaba, o sea, no la lijé ni nada, e inicié a aplicar varias capas de pintura de colores diferentes. La primera capa en aplicar fue una en color caoba, que al principio me asustó un poquito porque más bien resultó ser violeta. Una vez que la primera capa de pintura ya había secado, apliqué una segunda capa en color gris que igualmente dejé secar. Seguido a esto apliqué una tercera capa con pintura acrílica blanca. De igual manera apliqué los mismos tonos de pintura a las dos puertecillas, pero en este caso, viendo que estamos trabajando sobre cartón, la apliqué dándole pequeñas pinceladas para poder lograr el efecto envejecido. Ya con los tres tonos de pintura aplicados y secos, lo siguiente que hice fue aplicar sobre esta un cuarto color, en este caso fue un azul turquesa. Y antes de que este último secara completamente, utilizando una esponja de brillo grueso, raspé toda la superficie del mueble hasta decapar superficialmente las tres primeras capas de pintura que le di al mueble. Como ven, al tener varios tonos crea un efecto envejecido que da exactamente la sensación de que el mueble ya ha sido restaurado un par de veces. Ya para poner las puertas de los cajones, les coloqué a cada una dos bisagras a ambos extremos y estas las fijé con tornillos a la madera que forma la jardinera. Ahora bien, como seguramente han notado durante todo el proceso del armado del mueble, quedaron ciertos huecos que se crearon por la distribución entre los cajones, jardinera y la estructura. En ese entonces yo no contaba con ningún tipo de madera que pudiera utilizar para rellenarlos, así que mi opción fue cortar en cartón pluma o cartón foam varias piezas con la misma medida y forma que tenían esos huecos. Todas esas piezas las pegué directamente a la base de madera y las reforcé con varias tachuelas decorativas. Para pintar esas piezas de cartón y que quedaran con el mismo efecto que ya le había aplicado a la madera, lo que hice fue pintarlas con los mismos tonos de pintura que ya había utilizado, pero al igual que como hice con las puertas, aplicando cada color a pequeñas pinceladas y con diferentes pinceles. Esto lo hice visto que sobre el cartón no podía utilizar la esponja de brillo para remover un poco la pintura. Otro detalle que también le coloqué al mueble en la parte de la jardinera fueron tres luces LED como estas, las cuales ayudarían a iluminar las plantas al anochecer. Finalmente, de esta manera fue como quedó el mueble una vez terminado. Les estoy hablando de 3 años atrás. Y en ese entonces solía decorar esa área de esta manera. No fue sino hasta el año pasado cuando decidí cambiar el color de la pintura por un tono blanco, el cual igualmente le hice un envejecido, pero esta vez aplicándolo con negro. Y también decidí crear en la jardinera un jardín con suculentas artificiales, pero ese procedimiento les voy a compartir en un próximo video.
Así es que estén muy pendientes del canal y suscríbanse en caso de que aún no estén suscritos para no perderse ningún detalle. Ya hablando en tiempo real, es de esta manera como luce el mueble al día de hoy. Como ven, sigue con el mismo tono blanco envejecido. Pero si se fijan, el jardín lo cambié por una balda sobre la cual puedo colocar ahora más objetos decorativos. La verdad es que yo estoy muy contenta con el resultado, porque para hacer un mueble hecho, digamos, con elemento basura, entre comillas, quedó bastante resistente. Cambia radicalmente según el tipo de elementos decorativos que decida colocarle. Y lo más importante es que logró el objetivo inicial que yo andaba buscando. Es decir, no solo tengo un mueble que me ayuda a decorar y delimitar el área de mi recibidor, sino también tengo un lugar donde puedo colocar mis llaves. Cuento también con espacio discreto para guardar cierta correspondencia que debo tener al alcance. Y un lugar de almacenaje donde puedo colocar los zapatos o más bien el calzado de mayor uso, ya sea para entrar o salir de la casa. Por si les queda alguna duda, o mejor dicho, para que no les quede la duda, este mueble está fijo a la pared con 2 tornillos a cada lado, ya que aunque quedó muy resistente, aún así queremos evitar cualquier tipo de accidente. Es decir, que por ejemplo el mueble se viniera al frente al colocar algún elemento de mayor peso del que este pueda soportar. Ustedes estén muy atentos a los próximos videos y a mis redes sociales, ya que les estaré compartiendo más ideas de cómo decorar un recibidor y en especial de la remodelación que le voy a dar a este mueble. Así es que si aún no están suscritos al canal, los invito a hacerlo. Recuerden que es totalmente gratis y que suscribiéndose tienen la ventaja de siempre estar al día con las nuevas publicaciones. De igual manera, si aún no me sigues por mis redes sociales, tienes todos los enlaces directos a ellas en la descripción de este y todos los demás videos para que te sea fácil encontrarme por allí. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, yo me despido esperando volver a encontrarnos en la próxima. Adiós.